Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Julieta Gil Elorduy. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en nuestra misión de este programa de la serie Somos nuestra memoria, en el que hemos convocado a la maestra Patricia Torres para platicar sobre el tema la Galería de Historia, Museo del Caracol. Bienvenida ante estos micrófonos. Pues un placer estar aquí y compartir pues parte de mi trabajo en esta institución tan bella y lo hecho en la galería. Uh-huh. Bien, ahora sí comenzamos. El tema que nos convoca hoy aquí es la Galería de Historia en su 55 aniversario. En este noviembre cumple 55 años de su origen. Y quisiera saber un poco, Pati, cómo te iniciaste en estas labores de la educación y de tus inicios en la Galería de Historia. Pues mira, mi formación inicial es educadora y trabajé pues en la Secretaría de Educación Pública y tuve la fortuna pues de ser comisionada, o sea, de no trabajar frente a grupo e ir a museos. Entonces trabajé en el Museo de Antropología, que fue el primer espacio maravilloso pues de conocimiento pues de estas culturas prehispánicas y etnográficas, y trabajamos muchísimo. Luego, pues fui al Museo Nacional de Arte y amplié, pues esas posibilidades educativas también, ¿no? Posteriormente regresé al Instituto de Antropología y trabajé en la coordinación de museo, ahí de museos y exposiciones. Uh-huh. Ahí desarrollamos pues proyectos educativos, nuevas líneas de acción, porque en el momento en el que yo me integro a la coordinación de museos se da los 40 años de los servicios educativos en el INA, y entonces pues hicimos toda una convocatoria, un encuentro con los educadores de museos, y pues retomamos varias líneas de trabajo, qué se había estado haciendo en estos 40 años y qué podíamos hacer. Me gusta mucho esta frase, ¿qué más es posible? ¿No? Entonces, qué nuevas formas de trabajo podríamos emplear. Y entonces, pues, se generaron publicaciones que hablaban de temas teóricos, que fue La Bocina, un boletín. Qué bonito nombre. Que sí, esta parte de difundir, que el INA y el trabajo del instituto, porque además sabíamos que a nivel Latinoamérica las áreas educativas en el instituto eran las primeras de Latinoamérica, entonces pues había que también darle ese papel, ¿no? Importante. Se hicieron publicaciones que acompañaron exposiciones temporales, que eso fue también como novedoso, de una manera más formal. Hicimos espacios lúdicos, o sea, espacios de interacción donde la gente ya podía tocar cosas, podía hacer diferentes actividades a la par de la exposición formal. Entonces fueron una serie de propuestas diferentes, y la parte de capacitación, que es donde yo me he abocado mucho, estaba como muy presente. Entonces renovar pues la forma de trabajo de la gente del instituto. Y con esos antecedentes pues llego yo a trabajar al Museo del Caracol. Ah, sí, porque tengo entendido que se formó todo un equipo. Sí. Todo un equipo desde la dirección. Sí, claro. El arquitecto José Enrique Ortiz Lanz, pues estaba al frente, que sigue estando al frente ahorita en la coordinación de museos y exposiciones. La maestra María Ingracia Vallejo, pues de las más originarias de estas áreas educativas, pues tuve la fortuna, de que fuera mi jefa por muchos años y mi amiga también, muy, muy cercana, y entonces, fuimos cómplices, además de unirnos, y se conformó un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, había un etnógrafo, pedagogas, yo educadora, con la licenciatura en educación, con un máster en educación en museos. Entonces, pues éramos un equipo como con muchas visiones, y que en realidad pues era una parte que promovíamos también en las áreas educativas, o sea, esta posibilidad de muchas fuentes de propuestas, de visiones diferentes para el trabajo educativo, que no solo fueran los maestros como originariamente eran, sino pues los museógrafos, y que todo el equipo del museo pudiera participar en su conjunto en el desarrollo de proyectos educativos. Claro. ¿Y con qué te encuentras en el museo, Pati, cuando recién llegas y te encuentras un museo
que inclusive no tiene colecciones, un museo Sí. distinto Diferente. al de todos, ¿no? ¿Y con qué te encuentras y qué es lo que inicias tú? Pues fíjate que fue muy sorpresivo porque además fue así como de un momento a otro. Bueno, me hicieron la propuesta y me dijeron, bueno, casi en 15 días te vas, ¿no? Entonces llegué rápidamente al proyecto del museo. Estaban por celebrar ya el 52 aniversario en ese momento, entonces hicimos una primera exposición fotográfica con fotografías sobre el origen del museo, de la construcción y del proyecto educativo, porque además pues fue de los primeros proyectos, bueno, el primero, después fue el Museo de Antropología, que tuvo pues todo este equipo también multidisciplinario, pues de arquitectos, de museógrafos, de educadores en la propuesta de la galería, que bueno, pues sé que originariamente surgió como un espacio introductorio al Museo Nacional de Historia, pero que después fue conformándose pues como un espacio propio, ¿no? Que no tenía una colección, pero los dioramas, bueno, como siendo un recurso didáctico fundamental, todavía en el presente los niños se siguen asombrando, pese a la tecnología y a estas nuevas formas que hay, pues se siguen asombrando frente a los dioramas. Entonces, la verdad es que fue una gran sorpresa, muy grata y un campo de posibilidades. Cuando yo llegué dije, bueno, es que aquí podemos hacer muchas cosas a nivel educativo, que yo traía ya en la mente y con los antecedentes de trabajo y que empezamos a aplicar en el museo. Es interesante, te oigo hablar mucho de cuestión educativa, ¿no? Es interesante describir qué son esos servicios educativos, qué hacen, qué fin tienen y de qué estamos hablando cuando hablamos de servicios educativos en la institución. Claro, inclusive fíjate que cambiamos, bueno, un poco la idea y el concepto de ser servicio a ser un concepto de comunicación educativa. O sea, el museo es un espacio de comunicación, donde hay una interacción entre el visitante y las piezas del museo, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente renovar ese diálogo. Lo que veíamos, pues los antecedentes de la museología, era que pues ese diálogo a nivel educativo no se daba tan real. O sea, esta copia de cédulas que la gente hace, las visitas tradicionales donde solo te dan información, y el visitante pues está callado y observando y escuchando lo que el guía le dice, ¿no? Y decir, bueno, este tiene que ser un espacio de real comunicación, de real diálogo. Entonces, bueno, ya se daban visitas guiadas, se daban talleres, había cursos para profesores y había diferentes materiales o recursos didácticos que se empleaban. Entonces quisimos pues renovar esas formas distintas, también las propuestas autogestivas, o sea, pensando que el visitante por sí solo puede entrar con un mediador. Se habla ahora mucho de mediación en el museo. Mediación implica pues esta parte intermedia, ¿no? Hay alguien que nos enlaza entre el museo y la colección. Nos da la posibilidad pues de generar preguntas y establecer ese diálogo o activar ese diálogo entre el público y el museo. Pero también existen materiales que si bien no podemos tener la posibilidad porque a lo mejor hay demasiados visitantes y la cantidad de asesores o educadores de museos no alcanza a cubrir de manera directa a los visitantes, pues estos materiales son una buena forma de ayudar al visitante. Hay que generar, digamos, este nuevo tipo de acercamiento, porque no estamos como tan acostumbrados. Queremos que alguien nos explique, ¿no? Y entonces renovar pues el poder que tiene la gente de poderse acercar por sí solo, de que puede preguntarle al objeto, de que puede averiguar lo que este objeto le puede decir. Hicimos un material que se llama Abriendo Puertas. Es un material que ya existía en otros espacios. O sea, retomamos proyectos que ya estaban en el ideario de los museos y de la educación en museos y los aplicamos al museo. ¿Y me podría dar un ejemplo de eso? Sí. Para que reforcemos esta idea. Sí, fíjate que es un material basado en preguntas. Se basa en una propuesta que se llama inteligencias múltiples. O sea, este concepto de que no todos aprendemos de la misma manera. Hay quien, pues escuchando la información, pues queda perfecto y dice, ya entendí todo. Y hay quien dice, bueno, como que yo quiero hacer cosas, ¿no? Y hay quien dice, no, pues yo si no veo lo que me están diciendo, pues no me queda claro. Por eso, ¿no? Es el concepto de múltiple. Inteligencias múltiples, ¿no? Y entonces, a través de eso se generaron una serie de materiales basados en preguntas que te guían a observar el objeto.
¿Qué veo en este objeto? ¿Qué hay? ¿Qué características tiene? ¿Qué colores? ¿Qué formas? ¿Qué me hace sentir? O sea, también apelamos a la inteligencia emocional. Y pues a través de esas preguntas, la idea es que el visitante pueda ir indagando lo que el museo tiene para darle, además de la colección, por supuesto. Lo que queremos es que la gente realmente dialogue con la pieza, no solo con la información, que es lo que suele pasar. O sea, nos vamos a la cédula y queremos saber lo que nos quiere decir. Y nos perdemos la experiencia de ver el objeto. Entonces, bueno, estos materiales pues se generaban para que las escuelas pudieran, el profesor puede ir con su grupo leyendo esas preguntas e interactuando con sus alumnos, viendo los dioramas. Y además, bueno, incluimos en las exposiciones temporales que se hicieron, exposiciones que tenían un corte, pues yo le llamé exposiciones didácticas de plano, ¿sí? Ya para qué huirle al Para término. qué huirle al término, ¿no? Que bueno, de repente eso lo centra mucho como que es a nivel escolar, pero la experiencia educativa pues nos implica a todos, a chicos, medianos, grandes, estemos en la escuela o no. Entonces, en las exposiciones también incluíamos estos recursos, estos materiales que se podían tomar como especie de tabloides, ¿sí? Y que la gente podía leer y a través de eso interactuar con el material. Apelamos mucho a estas formas de las experiencias previas, por ejemplo. O sea, ¿qué sabe la gente sobre los temas? Que eso pocas veces se sabe. Y en Piratas lo hicimos por primera vez, porque hicimos una exposición sobre un diorama que existe en la galería, que es una maquetita chiquitita sobre piratería. Y dijimos, pues nos puede dar mucho. Hicimos una exposición temporal sobre eso. Y entonces le preguntamos a la gente, ¿qué es para ti la piratería? Y obviamente lo primero que le viene a la mente hoy, pues es toda la fayuca y las películas y los materiales que se venden pues de manera general en ciertos espacios en la calle. Entonces hicimos un primer modulito donde había pues un tendedero así como los de la calle donde vendían piratería y les decíamos, ok, tú conoces esto, pero la piratería viene de tal a tal. Entonces, de lo que la gente sabe, porque partimos que la gente llega con un bagaje. O sea, antes la educación pensaba que la gente llegaba en cero y entonces había que decirle todo. Y ahora no. La gente llega con su experiencia propia y hay que partir de eso. Inclusive hay una anécdota muy, muy interesante ahí en la galería que me contaron hace años en una capacitación donde decían que les preguntaron, ¿ustedes saben lo que es la colonia? Y un niño dice, sí, yo. Dice, pues la que está por mi casa, ¿no? Y entonces dices, ok, la que está por tu casa, pero ese término se ocupaba para nombrar determinado periodo, que ahora pues se denomina virreinato, ¿no? Y entonces, partir de lo que los chicos saben o de lo que los adultos saben, pues es muy importante. Y parte de eso pues lo ocupamos en los materiales autogestivos, en los materiales que se insertaron en las exposiciones temporales, a través de preguntas, ¿no? ¿Qué puede decir la gente? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué sabes, te interesa? ¿Qué sucede contigo con este tema, no? Y entonces, en el caso de esta exposición de piratería fue también muy interesante porque quisimos hacer que este material que ya habíamos generado, que era un material didáctico, que eran reproducciones de obras, que eran materiales impresos, que eran libros, que eran películas, hicimos una especie de cofre. Y hicimos una caja didáctica, dijimos pues hay que aprovechar todo eso y mandamos esa caja didáctica a otros museos del instituto que tenían estos temas en sus acervos. Entonces el Museo de Baja California lo tuvo, el Fuerte de San Diego en Acapulco, se fue a Veracruz también y se fue a Tabasco. Y fue muy rico porque además pues colaboración entre colegas, o sea, entre directores, el convenio era que cada quien se hacía responsable de enviar ese material al siguiente punto. Y bueno, pues lo que sucedió es que de repente nos retrasábamos porque decían, es que a la gente le gustó mucho y entonces pues nos tuvimos que estar más tiempo con el material. Bueno, ok, pero envíenlo. Y luego ya nos enteramos que por ahí algunos se quedaron en el camino porque les encantaron y dijeron, pues me voy a quedar con el material aquí. Pero pues fue renovar esa forma de utilizar pues también los recursos didácticos, porque una parte que a mí me parece fundamental es que en el caso de las escuelas y los profesores, ven al museo como un espacio didáctico y como un recurso, pero ok, el museo es un recurso y lo puede usar como un recurso, pero el museo va más allá
de ser solo un recurso. O sea, las amplias posibilidades que tiene el museo pues son infinitas, más en los espacios que tienen colecciones. Entonces ver el objeto ahí que usó determinado personaje o determinada cultura, pues es fundamental, ¿no? Que no son objetos muertos colocados en una vitrina, sino que tienen esa dinámica y son hechos por personas y fueron utilizados por esos seres humanos, igual que nosotros, Claro. que sentían, tenían necesidades, intereses igual que hoy. Entonces, hacer ese vínculo también con el presente estuvo muy impregnado en las cosas que realizamos, porque eso que sucedía allá y entonces, ¿qué tiene que ver conmigo en el presente? En este antecedente mío en la dirección de exposiciones, en una exposición de España medieval, dijimos, ¿y la España medieval conmigo qué, no? En un periódico. Ajá. O sea, teníamos un periódico que hablaba sobre eso. ¿Y yo qué con la España medieval? Así empecé la sección. Y decir, bueno, pues, ¿te gusta el ajedrez? Pues el ajedrez viene de ese momento. Tú dices, ojalá nos veamos mañana. Pues el término ojalá, viene de la España medieval. Las togas y birretes, pues vienen de la España medieval. Y entonces ya no es allá y entonces, sino también el vínculo aquí y ahora. Sí, esa parte donde se acerca a la historia y Se acerca. sirve y es útil, Exactamente. ¿no? Hacerla. También otra parte, digamos, que quisimos hacer, nos decían, es que no se pueden invadir las salas de la galería porque, bueno, pues es un espacio particular y había que... Y yo dije, yo he visto en otros sitios, inclusive instalaciones en esos espacios, y dije, a mí me parecía maravilloso poder ver un espacio que tú ya conoces porque hemos ido a la galería y bueno, pues están esos dioramas maravillosos y han estado ahí por todos estos 50 y tantos años. 55. Ahora 55. Y entonces de repente encontrarse con un elemento nuevo dentro del propio recorrido, pues es como muy refrescante. Entonces, también hay un área que era un área de computadoras que estaba más o menos a la mitad de las salas del museo y dijimos, pues este es un espacio también didáctico, interactivo. Entonces poníamos materiales impresos, cuadernos, hicimos una exposición sobre Velasco, o sea, vinculando a José María Velasco en el entorno, que había un proyecto conjunto. Hicimos materiales que le ayudaban a la gente a entender, pues, el paisaje, la pintura, el género de paisaje, etcétera, y a Velasco. Inclusive hicimos aquí con radio un spot sobre, como hablando José María Velasco sobre su obra, cómo pintó, y entonces hice la redacción y estuvo padrísimo. Bueno, yo me divertí muchísimo y yo creo que la gente también pues lo disfruta, ¿no? Porque finalmente es otra forma diferente de acercarse a estos materiales. Yo creo que las alternativas en un museo son elementales, ¿no? Y yo creo que si se trabaja en esa vía, va a tener el visitante un abanico de posibilidades. Y en ese sentido, el periódico que ustedes inician, a mí me parece un elemento muy cercano a la gente y muy importante, ¿no? ¿Cómo nace ese periódico? ¿Cómo se distribuyó? ¿Cómo fue la vida de ese? Pues mira, tuvimos dos, que era La Bocina, esta que era como más de corte formal, había artículos de investigación, entonces invitábamos también a colegas, era un espacio también que invitaba a otros colegas, no solo del instituto, pero a retomar pues la labor educativa de la gente del INA y que los compañeros pues platicaran sus experiencias, ¿no? ¿Qué habían hecho? Que se rescatara pues toda esta parte de la memoria, como tú bien mencionas, que tiene el instituto, ¿no? Y bueno, pues los colegas externos nos decían, Mónica, y nosotros también queremos colaborar, porque fue muy rico, porque se fue como ampliando el abanico, ¿no? Entonces, esto tuvo o tiene un sentido, pues, sí teórico, pero también práctico. O sea, unir estas dos partes que estaban de repente, digamos, pues, un poco lejanas y decir, esto que hacemos tiene un nombre, alguien lo ha estudiado en otro lado o aquí mismo y se llama de esta manera y tiene esta importancia. Y entonces es revalorar, pues, la labor del educador, no solo como apoyo a las exposiciones, sino como una parte fundamental, porque finalmente es quien tiene contacto con los visitantes, quien pulsa lo que la gente piensa o siente o quiere sobre lo que el museo tiene, lo que le falta, ¿no? Y entonces, pues, era también una forma de renovar, pues, esta posición de que hay mucha práctica,
pero nos falta escribir y nos falta teorizar, entonces pues era un espacio de generación. El periódico como tal pues tenía la función de que la gente se lo pudiera llevar a casa. Entonces que fuera el post visita, ¿no? Entonces pues ya estuve en la exposición, por ejemplo en Faraón, que fue así una... No, qué impresión. Sí, muy, muy importante exposición, y que la gente pues se llevaba este material a casa, entonces podía tener actividades y era como muy familiar, no solo para que los niños pudieran hacer sus actividades y crucigramas y retos y cosas ahí, y que leyeran información, porque la idea era informaciones puntuales, o sea, no cargar a la gente con una explosión de información, sino que fueran informaciones detonadoras que lo ayudaran o lo invitaran a querer saber más, porque luego sabemos que cuando nos dan demasiada ya decimos ya, esto es ya quiero salir, ¿no? Sino al contrario, que se quedaran con ganas de a ver qué más, ¿no? Y pudieran investigar pues tanto padres como hijos en conjunto. Entonces el periodiquito yo creo que tiene una amplia posibilidad, porque además la edición no es tan cara, la difusión es mayor, o sea, lo puedes extender a más público, y tiene una posibilidad de participación mucho mayor para la gente. Entonces, la verdad es que yo creo que es una muy buena alternativa los periódicos, porque además nos informan y a todos nos encanta estar como bien informados sobre sus temas. ¿No? Oye, ¿cuál fue tu relación con la SEP? ¿Cómo se manejó con la Secretaría de Educación Pública todos estos proyectos? Fíjate que impulsaste. Hicimos los lazos con la SEP. Llevaron grupos escolares, inclusive hicimos proyectos con Prepa Sí, o sea, como con otros niveles educativos que también tuvieran. Hicimos una propuesta de proyecto también comunitario. La intención era, pues, tantos niños que hay ahí alrededor, que están en los puestos de la gente que vende ahí en el museo, porque yo sentía que en general, pues, los museos nos falta esa parte de acercarnos a la comunidad, y a la comunidad cercana y a las comunidades en otros espacios. Entonces, sumar los lazos con todas las instituciones. Entonces, con la SEP hubo esos espacios, y con otras secretarías, la Secretaría de Agricultura tuvo un espacio ahí donde presentó un concurso de pintura para niños. Entonces, pues también fue un espacio que se abrió propicio, y uno que a mí particularmente me satisface mucho y que traspasó las fronteras no solo del país, sino nos fuimos hasta España. Bueno. Que fue el proyecto con el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que ellos tienen una trayectoria de 20 años de trabajo en áreas educativas, y dije, pues creo que es muy bueno capitalizar y vincularnos con su experiencia, y pues nos aventuramos a proponerles una exposición conjunta, que era además toda una aventura, porque pues juntar historia y arte, de repente, pues también ahí como que causó, como que cómo se está haciendo eso, ¿no? Y yo creo muy claramente que sí podemos hacer estos enlaces entre varias disciplinas, o sea, en la historia, no solo en la historia, sino pues finalmente el arte es un elemento de fuente documental para la historia también, ¿no? Entonces, vincularnos con el arte pues fue una parte interesante y de renovar. Entonces se hizo un proyecto conjunto, una selección de dioramas que tuvimos, y se vinculó con obras que tenía el museo, y establecimos los diálogos que eran, te voy a poner un ejemplo. Sí. En el diorama que tenemos en la galería del fusilamiento de Maximiliano, sí, ¿cómo no? Se puso una obra de un artista chileno de apellido Mata, que era una explosión, era una obra totalmente contemporánea, que era una explosión así como de objetos que salían. Entonces, la relación que hicimos entre el diorama y esta obra le llamamos contención y explosión. Entonces la gente leía eso y decía, a ver, ¿no? De entrada, entonces ya te... fácil, ¿eh? A ver, y entonces veías, pues, ¿pero por qué están poniendo esto? Entonces veías tú la contención en el momento que estaban a punto de fusilar a Maximiliano. Y entonces, pues ahí todas las emociones así contenidas, y en la obra de Mata ya había explotado todo salía y todo iba para todos lados. Entonces, pues de entrada, esta parte de romper los esquemas, pues fue una parte también, pues un poco por mi carácter también así. Tan explosivo. Explosivo, como verán, me apasiona este tema, y pues quisimos hacer este proyecto, que la verdad que nos dio mucha satisfacción.
por hacer este proyecto conjunto, porque ellos vinieron desde España, estuvieron 15 días aquí, inauguramos y bueno, pues fuimos muy felices. Obviamente causamos ahí pues situaciones a lo mejor encontradas de formas de pensar y decir, bueno, ¿cómo hacen esto? No tiene nada que ver, ¿para qué? No sé qué. Pero finalmente yo creo que ese tipo de cosas a la gente también pues le dan nuevas posibilidades de lecturas, nuevas formas y pues ver otros espacios, que yo creo que esta parte de que el museo es vivo y más un museo como la galería que tiene esta parte renovadora, didáctica y decir, pues no solo vamos a educar, o sea, no es solo transmitirles la información sobre los contenidos, sino queremos generar aprendizajes, queremos que la gente se cuestione, que salga con más dudas que con certezas del museo. Y eso, bueno, no lo digo yo, sino en la cuestión teórica de educación en museos dicen, es que la gente tiene que salir con más dudas que con certezas. Que con certezas. Entonces, yo creo que esa parte de llevarse a casa, a ver esta exposición rara, tal, no sé qué, es muy importante. Entonces, sí, y además, yo creo que es la primera vez que el museo rebasa sus muros, ¿no? Y tiene presencia internacional, que yo creo que la galería da para eso y da para mucho más. Claro. Es interesante también la parte de conjunción de proyectos, porque si bien el museo tiene una vocación muy definida, es interesante cuando sale de sus muros y da propuestas y acepta. Y yo creo que la relación con la Secretaría de Educación, volviendo a este tema, se tiene que adecuar a los tiempos también. No es lo mismo relacionarlos con la Secretaría en una época que en otra. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo ves el futuro de esta relación entre la Secretaría de Educación, sus proyectos, lo que impulsa y lo que los museos le pueden brindar como a todo este mundo de... Pues yo creo que esta parte, bueno, que digamos de manera teórica todos tenemos esta parte constructivista de que la persona es la responsable de la construcción de su propio conocimiento. Creo que tiene que ser hoy por hoy pues una parte central de la relación, de que si bien estas dos instituciones son educativas y han tenido una relación cercana de siempre, desde que los museos surgieron, tuvieron ese carácter educativo, esa vocación educativa. Pero estamos, digamos, puestos en dos planos diferentes. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, en una educación formal, metodológica establecida y demás, de aula, y que puede salir a otros espacios y ampliar las posibilidades educativas que tiene de aprendizaje, ¿no? Como en este caso es el museo, pero el museo se encuentra en un espacio de educación no formal. Entonces, si bien el museo por muchos años repitió, digamos, pues los esquemas que tenía la escuela y entonces pues daba cátedra, digamos, pues en el museo y entonces por eso los educadores pues dábamos toda la información sobre las piezas, sobre el contenido, sobre lo que el museo tenía. Hoy por hoy pues es un proceso, como decía yo, más dinámico. Y entonces la relación del museo y la escuela pues tiene que ser permeable, activa, sumando esfuerzos. Si bien el profesor pues está la mayor parte de los años, de los días, perdón, con los chicos en la escuela, pues capitalizar esa experiencia del profesor, ayudarlo y darle herramientas. Porque yo recuerdo en el Museo de Antropología que les dábamos la formación a los profesores sobre los contenidos del museo y claro, terminábamos todo lo arqueológico y decían, pues en la vida voy a saberme esto, ¿cómo voy a llegar con mis alumnos aquí? Y ahora pues se ha intentado estos acercamientos más de sensibilización a los profesores y no tanto de que el profesor use el espacio del museo como fuente solo de información, sino que tenga herramientas, que el museo le dé herramientas al profesor para que pueda tener la libertad de que juntos descubran lo que hay en el museo, ¿no? De que exploren, de que cuestionen, de que investiguen. O sea, esta parte no solo de saber la respuesta, sino de indagar por sí solos. Entonces, de hacerse preguntas, de buscar la información dentro de las cédulas o dentro de las piezas, ¿no? Esto de darles los rallies o pistas, pues es muy, muy interesante. Pero bueno, hacer una formación
Inclusive yo creo mucho esta formación también con los profesores frente a grupo, los que ya están, Los que sí. pero los que se están formando. O sea, esta relación con la SEP, con las normales, con los futuros profesores, yo creo que es fundamental. Ahí es donde podemos hacer a lo mejor de manera más acelerada o más evidente el cambio de perspectiva de lo que el museo puede dar, decía yo. Sí puede ser un recurso didáctico, pero no solo es un recurso. Tiene la experiencia de ir al museo, recordaba yo con los profesores decir, llegar a la galería y pues el recorrido, ¿no? La espiral y vas bajando y entonces ver el bosque, ya de por sí el trayecto y el viaje para los chicos ya es una experiencia, ¿no? Le recuerdo a nuestro auditorio que estamos hablando con la maestra Patricia Torres sobre la Galería de Historia. Patricia, y esta parte de la construcción del propio edificio contribuye a la visita, o sea, yo creo que es un edificio totalmente integrado a la espiral de los procesos. Claro. Sí, por supuesto, o sea, nos da la sensación de movimiento y es parte también de lo que los educadores tomaban como inicialmente. ¿Saben en qué espacio estamos? ¿Sí? Porque si decimos la Galería de Historia, Museo del Caracol, y entonces la gente pensaba, o los chicos de repente decían, es que es un museo de historia natural, ¿no? Pensando en el caracol como tal, como el animal, ¿no? Y ya partían de ese conocimiento previo a decir, pues la estructura del propio edificio tiene ese movimiento y irlo experimentando a lo largo del recorrido y cómo nos va llevando en un continuo, ¿no? O sea, cómo la experiencia histórica en ese sentido es una continuidad. Lo aprendemos o lo tomamos a lo mejor por segmentos cuando queremos ver un aspecto en particular, pero la experiencia pues es un continuo, entonces nos va llevando por el recorrido. La arquitectura pues es maravillosa porque fue totalmente innovadora y esta experiencia de ver el bosque durante el recorrido es sentirnos integrados, ¿no? Dentro de la visita a la propia naturaleza, al propio entorno, ¿no? La puerta cancel, bueno, pues que es una maravilla, entonces el arte pues también está ahí presente, ¿no? Muy, muy presente desde que nos recibe. Y los chicos pues son muy sensibles a esa experiencia, inclusive hicimos una experiencia nocturna, pues esta noche en el museo donde de plano los chicos se quedaron, ¿sí? A dormir ahí, o sea, llevaron su sleeping y se pusieron a dormir, y entonces en la parte del caracol externa, pues ahí se pusieron telescopios donde pudieron ver las estrellas, entonces pues era una maravilla, porque además el bosque pues totalmente oscuro nos daba la posibilidad de un poco de espacio para ver el cielo. Entonces, bueno, pues explotar pues todos los campos educativos que tiene el propio edificio, o por supuesto los dioramas, los recursos que ya tiene como parte de su colección, porque decíamos, ya después de 50 años ya también, esa es una colección que tiene el museo, su colección son los propios dioramas. Entonces se puede complementar con muchos otros recursos que apoyan y refuerzan la labor educativa. Sí, esta labor educativa que se realiza desde la Galería de Historia, yo creo que se inserta muy bien dentro de todas las propuestas que la propia Coordinación Nacional de Museos ha implementado. Y se toma como una experiencia muy importante la Galería de Historia. Esta inserción entre la Coordinación Nacional de Museos, ¿nos puedes hablar un poco más de cómo se da estas propuestas educativas desde la propia coordinación? Claro. Pues mira, además porque la galería pues surge, es de los primeros espacios que tiene un personal educativo. En realidad los servicios educativos pues surgen en la Galería de Historia, en el Museo del Caracol. Las primeras maestras comisionadas que tuvieron funciones de guías, digamos, pues de asesores educativos en el museo, la Galería de Historia fue de los primeros espacios. Entonces, bueno, pues ya estaba esa historia de hace 50 años ahora en que se crearon las áreas educativas, y pues en la coordinación había una intención muy
clara y definida, pues de impulsar y renovar esa relación educativa. Los educadores siempre nos quejábamos, lo voy a decir tal cual, de que siempre estábamos como al final de la fila. O sea, me refiero, se generaba una exposición, se hacía pues toda la muestra, se colocaba la museografía, el curador y demás. Y bueno, ya que se inauguraba, decían, ahora que vengan los de servicios educativos y se enteren qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, cuál es la colección y demás. Y entonces, pues, en la coordinación de museos, pues se renovó eso. Participamos desde el principio en estas muestras, conociendo los contenidos y generando las propuestas educativas. Porque originariamente las áreas educativas pues se dedicaban, eran áreas que atendían a público, espacios donde se daba el servicio de visita guiada, o sea, los recorridos para público básicamente escolar, ¿sí? Aunque hay espacios en la República pues que atienden a todos, ¿no? Áreas educativas, o sea, a niños, a jóvenes, a adultos mayores, a los diferentes públicos. Porque además antes había el concepto de público general, ¿no? Sí. Ahora afortunadamente Eso sí. ya está la tipología de públicos y sabemos pues que todos tienen cualidades distintas, ¿no? Pero antes, bueno, pues se daban visitas guiadas, se hacían talleres, decía yo, se hacía formación de profesorado, se hacían algunos recursos didácticos que apoyaban a los educadores dentro de su visita. Pero, digamos, más allá de eso, de manera general, ¿no? Había obviamente sus espacios que a lo mejor hacían muchas más cosas, pero se hacían básicamente estas actividades. Entonces quisimos pues justamente renovar estas líneas de acción y a partir de la coordinación, decía yo, se impulsaron proyectos donde lo educativo formaba parte del proyecto museológico, museográfico, curatorial y museográfico, ¿no? Entonces pudimos tener la posibilidad de colaborar, de hacer materiales en la exposición de Moana. Se hizo unos carritos, que le llamamos carritos, donde había materiales, donde la gente se podía aplicar cosas, hacer tatuajes y demás, y entonces pues la gente realmente gusta mucho de estas actividades, de estos módulos que pueden ir durante el recorrido, pueden ir al final del recorrido, pueden ser introductorios, pueden ser espacios que estén, digamos, lejanos de la propia exposición, pero que la refuercen, que den la bienvenida al visitante. Inclusive ese carrito que estuvo en Moana lo retomamos en la galería y lo utilizamos para varias actividades en la parte de la salida, ¿no? Y entonces se hacían talleres ahí y pues se tenían estos materiales. ¿Y se tuvieron algunos indicadores de visitas del público, de si regresaba este público con estos proyectos tan innovadores educativos en el museo? Sí, hicimos algunas encuestas con la gente, o sea, como retomando la información, inclusive en alguna exposición que hicimos sobre documentos que refuerzan pues la parte de investigación. En la parte final había un espacio, digamos, como abierto donde la gente podía aportar, ¿no? O sea, participar, y a través de la participación también podíamos evaluar pues qué tanta participación había habido en las propuestas. Y en la parte introductoria también de averiguar, por ejemplo, lo de piratas, hicimos un sondeo también de la gente y qué opinaba sobre los temas y demás. De manera formal no lo operamos con la coordinación. Ellos ya tenían un estudio de público previo que nos hicieron para la galería. La afluencia de visitantes pues es bastante alta, o sea, los fines de semana sabemos que había picos de 4,000 o 5,000 visitantes en el museo, entonces pues es un museo muy visitado. Sí, está posicionado entre tercero y cuarto lugar de visitantes, ¿no? Sí. Entonces. Y yo creo que el reto, porque me decías, bueno, pues, ¿qué otras posibilidades, qué más tenemos por hacer? Yo creo que el reto es estas posibilidades autogestivas, porque decimos, ok, entran 4,000 visitantes o 5,000 a diferentes museos, a la galería o a otros espacios, pero ¿cómo los atendemos? ¿No? ¿Qué elementos tienen para poder realmente visitar o interactuar o hacer cosas dentro del museo? Yo creo que ese es el mayor reto que podríamos tener hoy por hoy, no solo en la galería, sino en los museos en México, ¿no? Tener elementos de atención autogestiva para que la gente se sienta con las herramientas para poder participar
que le pierda el miedo, digamos, al espacio del museo, relacionarse con las piezas del museo. Esto que ahora se habla en cuestión de educativa, de mediación, o sea, los asesores educativos o los guías, como se les conoce, pues que sean mediadores, o sea, que realmente escuchen al visitante, que le digan lo que el museo tiene, que, como te decía, los pongan realmente en un diálogo, porque si no era una relación unidireccional, o sea, el museo decía lo que la gente necesitaba saber, pero no sabíamos si realmente lo sabía, ¿no? Y capitalizar pues esas otras inteligencias como la emocional, o sea, apelar a la emoción del visitante también es muy importante. Claro, y cuando hablas de públicos diferentes, es cierto, ¿no? Llegan los grupos de 40 normalmente, pero los públicos son muy distintos en sí, entonces había que... ¿Qué programas tuviste así como para dirigidos a públicos especiales? Fíjate que una compañera de ahí de la galería me planteó un proyecto que ella tenía para invidentes. Existe creo que son 3 reproducciones de dioramas de la galería, y entonces, bueno, ella me hizo la propuesta de utilizar esos materiales para un proyecto para invidentes. Entonces hicimos un módulo para invidentes que se puso insertado en sala durante el recorrido, y que obviamente, como en otros espacios, no solo sirve para los invidentes, ¿no? o débiles visuales, sino para todos. O sea, nos ponemos un antifaz y podemos tener la posibilidad de contactar con este patrimonio de otra manera. Inclusive hicimos una capacitación que coordinó Lupita, con personas invidentes, pues que nos sensibilizaron a todos sobre estos procesos. Entonces hicimos el ejercicio de ir desde el recinto hasta el espacio donde estaba las reproducciones, con los ojos vendados, ahora sí que en fila india, todos confiando en que el de adelante nos llevaba. Hicimos la experiencia con ellos de tocar las piezas, los objetos, y percibir la experiencia de lo que el diorama nos podría decir de otras formas. Entonces, tener espacios para escuchar, para tocar, para oler, pues yo creo que todos lo podríamos, por supuesto, que agradecer. Entonces, la gente pues además que estamos ávidos de entrar a un museo y tocar, yo creo que es como muy rico, ¿no? Esta experiencia que estaba y se planeó para este tipo de público, pero que además permea a todos, ¿no? A todos. Todos nos podemos además sensibilizar en la manera de aprender de estas personas, ¿no? Así es. Que es diferente, simplemente. Sí, no hay discapacidad. Hace años decían en una sesión de camarillas, porque también se hicieron estos eventos camarillas de experiencias con los educadores de museos, y decían, pues todos tenemos alguna discapacidad, pues en diferentes áreas, aunque aparentemente pues tengamos todos los elementos ahí, ¿no? Entonces, pues conocer las formas de aprendizaje de otras personas pues nos sensibiliza también a reconocer al otro, ¿no? Entonces este proyecto pues con este público pues fue muy interesante también, y además, bueno, pues que los propios trabajadores aportaron, ¿no? O sea, llegó ella conmigo y me dijo, bueno, pues tengo esta propuesta, órale, va, tú coordínala, yo te apoyo, ahí está. Y se puede hacer, ¿no? Por supuesto. Yo creo que sí, los espacios del museo son muy nobles. Los espacios abiertos permiten atender muy bien a la gente, retroalimentarse, ir por objetivos concretos, ¿no? En las visitas, o sea, hacerlas de múltiples formas por las características del museo. Entre las escenas, los espacios, el haberse integrado a las áreas verdes. Y esto lo hace para brindar tantas posibilidades como las que dices, ¿no? Oye, y del el jardín verde que tiene la parte de arriba del museo, ¿fue utilizado por grupos también en tu época? En ese momento no, fíjate, no, fuera de esta noche de museos, que lo utilizamos como tal, no utilizamos ese espacio, porque yo consideraba que había que pues darle, a lo mejor poner un techito o algo, porque digamos pues mucho tiempo por el sol y demás, pues no había como mucha posibilidad, ¿no? Pero son parte de los secretos que tiene el museo, ¿no? Y yo creo que ese museo te produce diversas emociones,
¿no? Lo emocional que tú hablabas, Claro. me parece uno de los temas esenciales en la visita del museo. ¿Cómo motivabas un poco más a los visitantes para despertar estas emociones que no se olvidan, ¿eh? Esas Claro. ya no se olvidan. Claro. Pues mira, yo más bien motivaba a mi equipo, y a partir de esa motivación, hicimos alguna propuesta, te decía, con lo de prepa, sí, ahí sí, para poder motivar a los jóvenes, porque además decíamos, ellos son buenos multiplicadores, ¿no? Ujú. O sea, esta parte de mediación a través de ellos pensábamos que era muy importante, porque un joven a otro joven, creo que ese intercambio puede ser a lo mejor muchísimo más abierto, más franco, más libre, y a partir de eso poder hacer las acciones. Pero sí, bueno, pues la idea era que la gente se sintiera a gusto, que disfrutara el espacio, y yo creo que más las actividades de talleres era donde ahí, ¿no? Salía como la explosión de emociones, de la experiencia, de lo que habían conocido y lo que ellos traían, ¿no? Que querían compartir y hacer. Hicimos también una especie de periodiquito donde la gente ponía como sus artículos, ¿no? Entonces, como espacios participativos donde la gente pues le gusta hacer cosas, ¿no? Entonces, esta parte que lo tomemos en cuenta, ¿no? Yo creo que también lo agradecen, y lo agradecían mucho, y decían, sí, que haya más de estas cosas, por favor. Entonces, Ajá. Sí, y bueno, pues Claro. la gente de las áreas educativas son muy apasionados también, Ujú. creen mucho en su trabajo y lo ejercen como tal, y entonces, bueno, pues tratar con diversos públicos siempre es muy rico, ¿no? Claro que sí. No solo con niños, sino cada persona pues nos da esas posibilidades Ujú. de refrescarnos y de interactuar, ¿no? Y en esta parte de la interacción, cuéntame, ¿qué significó tu actividad en el museo para este desarrollo profesional que tienes tú en el momento? Pues la verdad es que yo me siento una persona muy privilegiada, porque he estado en espacios muy bellos, o sea, el Museo de Antropología, el MUNAL, en la propia coordinación con los proyectos de exposiciones y en la galería, Ujú. pues fue un campo de posibilidades muy amplio, Ujú. de desarrollo personal, profesional, o sea, de conocer nuevas rutas, esta parte de la investigación educativa que a mí me interesa, y creo que es muy importante pues reforzarla todavía más. En México creo que nos falta esa parte. En España, por ejemplo, que es como el referente más, a lo mejor más cercano, hay mucha investigación educativa, Ujú. y es una línea que a mí me apasiona, y creo que pues el INA, Ujú. como pionero en este tema Sí, lo educativo, es. creo que ahí tiene un campo de posibilidades muy amplio, y bueno, pues Sí, poder el colaborar en ello. instituto, la riqueza que ha acumulado el instituto a lo largo de su vida, se demuestra en la formación de cuadros, en la museografía, en los servicios educativos. En todo. Es de verdad una institución pionera, siempre lo he considerado así, ¿no? Sí. Y cuéntame, a 55 años del museo, ¿cómo lo ves en el momento presente? ¿Y cómo le ves una proyección hacia el futuro? Bueno, yo creo que la galería, decía yo, hoy por hoy es un espacio especial, porque es el único museo hoy por hoy didáctico. Entonces ya de entrada tiene esa vocación, esa fuerza, esa intención, esas posibilidades de poder proponer, porque si lo educativo se ha ampliado a muchos campos, y más ahora la tecnología, las visitas virtuales, los recursos en línea, las propuestas conjuntas, o sea, estos proyectos como el que hicimos con el Thyssen, yo creo que se pueden hacer con muchos otros espacios a nivel república, simplemente con la red de museos. Entonces reforzar esas líneas de contenidos inicialmente, de que los dioramas pudieran viajar, sería una cosa que creo que podría ser probablemente viable en algún momento, o sea, que traspasara los espacios del propio edificio, y bueno, pues yo veo hoy por hoy la galería como un espacio muy rico, muy potente, con muchas posibilidades, y
por muchos proyectos por hacer, por supuesto. Tiene Claro. una vida hacia el futuro, pues muy rica. Muy bien. Oye, Pati, ¿y alguna anécdota que te acuerdes de toda tu estancia ahí en el museo tan rica? Anécdota. Pues yo creo que esta parte, cuando yo llegué, bueno, fue así como un poco, como decía, con la papa caliente encima, y entonces pues era correr. Me acuerdo que bajaba a la galería y subía a mi oficina y bajaba, y era pues como, y todos me veían así como en partido de tenis, ¿no? Con subir y bajar y correr y demás. Entonces para mí era pues la responsabilidad inicialmente pues de la primera propuesta que tenía que hacer, ¿no? Poder invitar y colaborar con la gente de las áreas educativas también, como una parte importante, y que estuvieran ahí presentes en ese primer proyecto. Entonces, pues, hubo muchas risas Pues sí. y te digo, había quien me veía como serio y quien a lo mejor se reía y demás, ¿no? Porque pues físicamente estamos en entornos pues no tan cercanos, ¿no? Entonces el ejercicio de bajar pues es también como ponerse en otro espacio a ras de tierra, ¿no? Y entonces justo como hacer esa parte de tierra y decir, bueno, estoy pensando los proyectos acá, pero pues hay que aterrizarlos, hay que ponerlos Claro. en piso, ¿no? Y entonces, bueno, pues los ratos de estar ahí, las noches, me acuerdo que con Piratas, pues como en toda exposición, ¿no? Momentos antes de la inauguración todavía nos faltaba pegar cosas y entonces así corriendo, ¿no? Entonces pues son de las cosas pues divertidas que en el momento, bueno, sufres y estás ahí, ¿no? Pero con un gusto y una alegría por el trabajo terminado, ¿no? Y hecho, y porque la gente lo disfrutara. Me acuerdo que ese día hasta me disfracé de pirata, ¿no? O sea, me puse sombrero y que eso, yo creo que la gente decía, esta directora está como como ¿qué le pasa, no? Y entonces pues era de vamos juntos al recorrido por la exposición de piratas, ¿no? Y entonces, claro. Y la colaboración con otros colegas, porque con arqueología subacuática estuvimos colaborando, y y hubo una sección de estas embarcaciones que están ahí en el fondo y demás, y entonces pues también esto es como muy Sí, muy es rico, este ¿no? trabajo, a nivel horizontal entre los distintos centros que tiene el instituto, que siempre complementan cualquier proyecto. Claro. ¿No? Ay, Pati, pues yo te agradezco muchísimo tu estancia, y cuéntame ya por último, ¿tú regresas seguido al museo? ¿Regresarías al museo Sí, claro. para ver cómo está ahora? ¿Y qué piensas tú de esas nuevas tecnologías ya aplicadas al museo? Bueno, yo estoy totalmente a favor. Creo que es necesario insertarnos en estas dinámicas, porque además pues hoy por hoy son las que están moviendo el mundo, ¿no? Los jóvenes pues están metidos en estos temas de tecnología. Inclusive a nivel educativo hay ahora, bueno, ¿cómo podemos acercarnos a estos lenguajes? El museo sin perder pues su carácter formal, pero acercarse al lenguaje pues de estas redes sociales, y cómo poder pues justo detonar intereses y visitas al museo a través de estas nuevas tecnologías. Y yo creo que es necesario. Lo que sí creo es que las áreas educativas o los educadores en museos, junto con este personal multidisciplinario, tendría que estar observando qué contenidos son los que se colocan en estos formatos. A mí me parece, en otros espacios he visto, que siguen teniendo el carácter informativo, no educativo. O sea, nos dicen información a través de otros medios tecnológicos, pero nos están dando información. Que esa información, pues tú la puedes, que eso ya está. O sea, tú lo puedes consultar si te metes a la red o te metes a la página del instituto o del museo en concreto, y te pueden dar ahí contenidos. Pero yo creo que las experiencias de aprendizaje tendrían que tener otro carácter, ¿no? O sea, utilizar los medios, pero para detonar experiencias. Hay ejemplos, por ejemplo, de visitas virtuales. Creo que el Museo del Prado tiene uno donde está una de las meninas, nos da la visita, pero en el lenguaje, bueno, pues muy español, pero
pero así como en el lenguaje como muy cotidiano, y les hace preguntas y les dice que observen, y entonces es una visita virtual, pero no solo informativa, sino genera la participación. Entonces, sí creo que hay que acercarnos a estos medios, los códigos QR, por ejemplo, que nos dan pues información al momento, ¿no? Y que podemos tener ahí, ¿no? Justo este lenguaje hipertextual, o sea, a lo mejor yo me quedo con una primera información si es lo que me interesa, pero si quiero profundizar, pues tengo elementos para hacerlo. Pero esta parte detonadora, investigadora, reflexiva, yo creo que el carácter crítico que debemos generar en los visitantes tiene que estar ahí muy presente. No solo el pasivo receptivo, sino hay que cuestionar al museo. Yo creo que esa parte como visitantes, ¿qué pensamos? Yo recuerdo en antropología alguna vez un guía externo, llegó creo que era en introducción a la antropología. Y entonces estaban los chicos, creo que eran de prepa, y había un cráneo negro y dice, oiga, ¿y por qué es ese cráneo negro? Dice, pues es que es de un negro, le dijo el otro. Y yo así y nosotros así se nos paraban los cabellos, decíamos, no, qué cosa, ¿no? Entonces, ahora que ya la socialización de la información está ahí tan potente, porque ya no solo hay una visión, o sea, el visitante puede buscar, decíamos en las redes, muchas otras puntos de vista, opiniones, etcétera, y contrastarlo inclusive con la suya, ¿no? ¿Qué piensa él? O sea, esto que le dicen, pues es de un negro, y tú dices, a ver, el cráneo negro, porque es de un negro, a ver, pues, no me suena, ¿no? Entonces, si tú reflexionas y cuestiones y demás, pues también eres crítico de lo propio que te está diciendo el museo. Yo creo que el museo hoy por hoy, los visitantes a lo mejor a veces perdemos esta visión de que el museo nos presenta una parte de la realidad de la investigación, pero que puede ser renovada. O sea, que no está ahí muerta, digamos, pues que no es la última palabra, sino que todavía puede haber más investigaciones. Entonces, ¿yo qué pienso al respecto de esto que se me plantea? Entonces, generar visitantes más reflexivos, más cuestionadores, más participativos, pues también a través de y las redes, pues tienen esa intención, ¿no? De que la gente diga, no estoy de acuerdo, no pienso como tú, ¿no? Y parte de estas estrategias es, yo veo esto en esta pieza. A lo mejor alguien dice, bueno, yo no pienso eso. A ver, bueno, ¿bajo qué elementos estás haciendo tu propuesta? Claro. Y entonces contrastamos nuestras opiniones, que en realidad esa es parte del... Eso da una riqueza muy grande, ¿no? Eso da una riqueza. Oye, ¿y alguna, tú que estás tan metida en la parte educativa y de los museos, alguna bibliografía, algún libro interesante que te recomiendes a los radioescuchas para que puedan saber un poco más de los temas que tratamos hoy aquí? Mira, hay varios, son españoles. Hay uno de Joan Santacana, que es un recopilatorio que se llama Museografía Didáctica. Es un libro bastante grande, pero habla de muchos temas, sobre museografía didáctica, sobre cuestiones educativas, o sea, qué es la educación, cuáles son los elementos, cuáles son los recursos, etcétera. Como que da una visión muy, muy completa. Ángela García Blanco, aunque es un texto ya... Algunos educadores por ahí me oirán y dirán, ay, eso ya está obsoleto. Pero yo creo hoy por hoy, porque ella habló del museo como espacio de comunicación, yo creo que sigue siendo vigente hoy que los visitantes veamos al museo como un espacio de comunicación y que los profesionales veamos al museo como un espacio de comunicación. Entonces, de Ángela García Blanco creo que también puede ser interesante. Y hay muchos textos, yo me he encontrado cosas en las redes, o sea, si buscan educación en museos, podrán encontrar textos en la red sobre cuestiones educativas que les pueden ayudar. Pues muchísimas gracias, Pati, por tu presencia y poder compartir esas experiencias en la dirección de la Galería de Historia del Museo del Caracol. Muchas gracias, Julieta. Pues la verdad es que es un placer colaborar, que me hayas invitado y poder colaborar con ustedes en esta propuesta y pues con el granito de arena que me tocó en este proceso y con mucho gusto. Gracias. Así, Julieta Gil, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestra invitada, la maestra Patricia Torres, para platicar sobre el tema La Galería de Historia. Gracias a nuestros escuchas por su atención.
a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Realización, Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes. Producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos, Joel Cuautle. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.